Bien, estamos corriendo para presentarles el próximo lunes la serie de documentales Invasión USA, la historia de la intervención de Estados Unidos en Bolivia desde 1920 hasta hoy. Un quilombo espectacular. Un año y medio Una vida de un año y investigación medio de lío, de para enfrentarle a los aprendizaje. gringolandis. El próximo lunes, si Dios quiere, 10 de la mañana, con la presencia de Evo Morales, el presidente, el jefe del Estado plurinacional, en el Banco Central, allí frente a la vicepresidencia, estaremos haciendo la presentación oficial de este material encargado a este equipo de trabajo por el Ministerio de la Presidencia. Así es. ¿Qué? ¿Vamos a ver un adelanto? Veamos un avance para que sepan de lo que trata esta serie documental. Son 6 documentales del año 1920 hasta nuestros días. Hasta ahora, hasta hace un ratito. Perdone que no es porque lo hayamos hecho nosotros, son 95 años de investigación. Es un trabajo enorme que se divide en 6 series. Vamos a ver un avance en 1 minuto y medio de este trabajo. Métale, por favor, Lucho. United States Army in the Andes Mountains of Bolivia and Peru. Tres gringos dirigiendo la erradicación forzosa de hoja de coca. Gringos, altotes, grandes, así, grandotes. Primer juramento presidencial del nuevo siglo XXI. Un norteamericano que vengan a meter bombas es sospechoso. La historia significa que los pobres hemos ganado en Bolivia. Expulsamos a Golbe y todo ese movimiento de conspiración se cae. Porque estaban convencidos que iba a haber una conspiración, combatimos, nos hemos defendido y hemos derrotado. Primera vez que veo el compilado este. Está bueno, es un montón de trabajo que hemos estado realizando en los últimos tiempos. Una recopilación, esperemos que esté bien hecha y que le guste a la gente y que sirva, ¿no? Y que genere reflexión, que genere debate, que genere conciencia también de la labor que hizo Estados Unidos aquí en Bolivia en todos estos años. Creo que también está destinado a ser un parteaguas, también una cosa que impulse nuevas investigaciones. Esto es una parte, una mirada. Me parece que estaría bueno que se empiece, que haya muchos trabajos de organizaciones, de investigadores, de universidades, de todos los ámbitos posibles para que la historia de la injerencia de Estados Unidos en Bolivia sea contada y sea ampliada. Esto necesita ser ampliado, contado, explicado. Como dijo cuando estuvo aquí el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en Ojo con los Medios, dijo: no se puede entender la historia de Bolivia sin la historia de la injerencia de los Estados Unidos en Bolivia. Esa es la historia de Bolivia, por lo menos en el siglo XX y en el siglo XXI. Y para nosotros, doctor, es el trabajo. Sin duda. Es la investigación de nuestras vidas. De nuestras vidas hasta hoy. Uh-huh. Te invitamos a verla. 10 de la mañana vamos a estar presentes entonces el próximo lunes
en la sede del Banco Nacional, en el auditorio del Banco Central, allí frente a la vicepresidencia. También va a haber emisiones a través del canal Avia Yala. Buen lapsus igual el que tuvo el Banco Nacional. Se lo quisieron privatizar en el periodo Jaime Paz Zamora, Samuel Doria Medina. En el Banco Central no pudieron, por suerte. ¿Qué es lo que más le llamó la atención de toda esta investigación? Usted fue el principal responsable de la investigación histórica. Yo soy el principal responsable del guión y de la dirección de todo el trabajo. Hay varios hitos que me impresionaron. Primero en la década del 20 y del 30, la injerencia de organismos crediticios norteamericanos que obligaron a Bolivia a adquirir préstamos que estaban imposibilitados de pagar. En ese momento no existían los organismos internacionales al estilo Banco de París, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial. Entonces eso se hacía con bancos privados. ¿Cómo obligaron a Bolivia a adquirir préstamos que eran imposibles de pagar, digamos? Eso condicionó muchísimo al país. Y no solo eso, sino que la banca le dijo al Estado boliviano, te doy la plata, pero quien va a manejar esa plata son ciudadanos. Son ciudadanos, sí. Los administradores tenían mayoría aquellos que pertenecían justamente a esa banca. Eran administradores. Eran estadounidenses. Estadounidenses, ciudadanos estadounidenses. Bueno, la presencia de la Standard Oil también. La Standard Oil está bueno, que en la guerra del Chaco, por ejemplo, la empresa estadounidense de petróleo Standard Oil le negaba el petróleo a Bolivia y lo hacían triangular vía Argentina, y finalmente llegaba a las tropas paraguayas o a las Fuerzas Armadas paraguayas el petróleo boliviano. Exactamente, y en el marco de que hoy vivimos en Bolivia, donde el Estado boliviano se queda, administra sus recursos naturales y lo utiliza en distintos fondos, le llamemos el IDH, las universidades, las alcaldías, etcétera. En ese momento la Standard Oil no dejaba nada. Y también se pudo terminar con el mito de que la Standard Oil inició la guerra, digamos. La Standard Oil tomó partido, pero no fue la que provocó la guerra, sino que se aprovechó de la situación de guerra para seguir perjudicando a Bolivia y ponerse en el bando contrario, cosa que resulta... Otra cosa que tuvimos un debate bastante intenso sobre ese tema porque no podíamos creer y seguíamos buscando información para poder... El análisis que realizamos para establecer la línea editorial sobre la guerra del Chaco fue consultar muchísima bibliografía, debatir muchísimo, consultar con historiadores para entender cómo había sido el papel de la Standard Oil y de Estados Unidos en la guerra del Chaco. Otra cosa que estuvo buena también es cuando la Standard Oil le dijo a Bolivia que iba a ser la Arabia Saudita de América, ¿no? Exactamente, con la idea de que, digamos, iba a haber tanto petróleo que Bolivia se iba a convertir prácticamente en un califato árabe, digamos, con millones de dólares para repartir. Un poquito el cuento del estaño también, ¿no? Y después repasando muy rápido... En ese capítulo, perdón, está hay una cuestión muy linda de la presencia de Gualberto Villarroel y su voz. Así es, está la voz, hay que escucharla, del presidente colgado. Vamos a ver una partecita del 1, ya que venimos hablando de la guerra del Chaco. ¿Lo tiene ahí, Lucho? Sí. Vamos a ver una partecita, ya que estamos hablando de la guerra del Chaco. Material histórico para ustedes aquí en Ojo con los Medios. En los campos de batalla y determinó, tras su finalización, la irrupción de corrientes y movimientos nacionalistas que a partir de entonces y durante 20 años se disputarían el poder con la oligarquía minera aliada a Estados Unidos. En el caso de la guerra del Chaco es la primera vez donde el país se mira a sí mismo en el espejo y se reconoce y se ve. Y ve que mestizos, indios, blancos, todos estaban peleando por el mismo bando y vistiendo el mismo uniforme. Es la primera vez que se crea una conciencia nacional, cosa que lamentablemente después se va a ir perdiendo poco a poco otra vez. Pero es la primera vez que todos los estamentos de las clases sociales y etnias bolivianas hacen algo en conjunto. La guerra del Chaco tuvo dos agentes foráneos determinantes en el curso de la contienda.
los capitales de la oligarquía anglo-argentina, que apoyaron abiertamente al Paraguay, y la empresa petrolera estadounidense Standard Oil, que pese a administrar explotaciones en pozos de Santa Cruz de la Sierra y Tarija, boicoteó abiertamente las operaciones del ejército boliviano. Inicialmente, lo primero que declara la Standard Oil es que se va a mantener neutral. Su neutralidad inicialmente fue aceptada. O sea, los 6 camiones que funcionaban en el Chaco eran de la Standard Oil. Nunca nos quiso prestar ni un solo camión, ni siquiera para evacuar heridos o enfermos. O sea, nunca nos ayudó ni para salvar vidas, que es un acto humanitario. Ahí está, parte del trabajo, eso es el capítulo número 1, que va desde el empréstito Nicolaus en la década del 20, empréstito del que crédito, préstamo, del que veníamos charlando, hasta el colgamiento del presidente Gualberto Villarroel, es el partecita del capítulo 1. Después vamos a estar compartiendo más material de esto con todos ustedes. Hay muchísimas cosas para charlar de esto. Íbamos a hacer en un momento, dijimos, hagamos una serie de programas especiales y creo que lo tenemos que hacer. No claro. Lo pudimos agendar para este momento, queríamos hacerlo en las últimas semanas de cara a las elecciones del 12 de octubre. Pero tal vez podamos cuadrar algo la semana que viene o la semana anterior al proceso electoral. Sí, y ver, ir pasándolos, comentándolos, armar fragmentos. Pero después lo que nos gustaría es presentar todo este material desglosado, comentado, en una serie de programas especiales. Vamos a ver si nos da chance y si puede hacerse televisivo. Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. Después habrá que ver si nosotros tenemos ganas de seguir hablando de esto. O si ya tuvimos suficiente con toda esta ardua investigación. Esperemos que, como les decía antes, se entienda, que haya quedado bien, que sea agradable para los espectadores, que sea ilustrativo, etcétera. Un comentario Sí. más de los documentales. Te preguntaba qué fue una sorpresa. Una sorpresa también fue la presencia militar, la presencia de agentes de la DEA, de la CIA y de otros organismos de inteligencia de Estados Unidos en el Chapare para atacar a lo que es el movimiento, uno de los movimientos antiimperialistas o el movimiento campesino antiimperialista más importante de América Latina y tal vez del mundo, que defendían la sagrada hoja de coca. Me impresionó, digamos, creo que sin duda, junto con el Octubre Negro, la Guerra del Gas, eso es el nunca más en Bolivia. Y creo que en el capítulo 4, cuando entramos en la década del 80 y comenzamos a analizar el papel de Estados Unidos en la producción de cocaína, de manera clandestina, obviamente, ligado con las más altas esferas de la Casa Blanca, y que utilizaban la producción de cocaína, algo que no fue nuevo, digamos. Estados Unidos o sus servicios de inteligencia utilizaron la producción de drogas y la comercialización desde la década del 40 y 50 en China, después pasaron a Vietnam, Laos, Camboya, utilizaron la producción de estupefacientes para financiar operaciones clandestinas. En historias que no son muy conocidas, pero tampoco son secretas. O sea, hubo algunas películas que trataron sobre este tema, lo que pasa es que están bastante silenciadas o han quedado de alguna manera fuera de la discusión pública. Pero es impresionante cómo a partir de la labor de la CIA, por órdenes del presidente y el vicepresidente de Estados Unidos, Bolivia pasa a ser prácticamente una factoría de cocaína para financiar las operaciones encubiertas de la CIA en Centroamérica, particularmente en la financiación de la contra nicaragüense. Me parece que eso es el capítulo 4. Me parece que es un material muy revelador. Sí, ahí hay, creo que información que faltaba cruzar, faltaba difundir y demuestra, digamos, creo que una falta total de escrúpulos y obviamente un doble estándar, una doble moral en Washington, porque a la vez
que la guerra contra las drogas se transformaba en el nuevo enemigo de la administración Washington, porque el comunismo estaba en crisis, se venía la caída de la Unión Soviética, a la vez utilizaba para financiar actividades ilegales, en este caso para tratar de derribar a la revolución sandinista, la revolución popular sandinista, utilizaba el tráfico de cocaína y lo hacían no personajes secundarios de la administración norteamericana, sino personajes centrales. Hagamos una pausa si les parece. Hoy estuvo Evo Morales en Naciones Unidas y dijo algunas cositas que nos interesaría subrayar al regreso de esta primera pausa en la emisión de hoy de Ojo con los Medios. Si te parece, nos acompañás a la vuelta y ya nos metemos en materia coyuntural con el discurso de Evo en Naciones Unidas, que creemos también tiene que ver con esto que hablamos, ¿no? Y con toda esta historia. Claro, Evo creo que tiene una característica muy particular, forjó su historia de militancia, su historia como dirigente sindical, justamente en el trópico de Cochabamba, con las bases fuertemente antiimperialistas, anticapitalistas y anticolonialistas. Esa identidad tan poderosa es lo que ha marcado su trayectoria política. Y es lo que explica. Exactamente, y lo gratificante es que ese discurso no ha sido matizado, no ha sido edulcorado, no se ha vuelto light, sino que el presidente, incluso en un ámbito en el cual, como las Naciones Unidas, en el propio centro de los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, Evo dice esto, digamos, al estilo, como dijo en su momento el comandante Chávez, luego de una alocución de George W. Bush, dijo: acá huele a azufre. Lo que evidencia una enorme voluntad política por mantener una línea contrahegemónica. Lo que les aseguramos de este lado no es algo para nada simple, es muy complejo y hay que tener muchos cojones, por decirlo de manera directa, para mantener la línea que todavía expresa el presidente del Estado plurinacional, Evo Morales. Hay que tener mucha personalidad para enfrentarse a los grandes poderes mundiales en cualquier ámbito, en el local, en el internacional, en donde sea. Y el presidente Evo Morales lleva, ¿cuántos años en el poder? 2006. 9. Casi 9. En el noveno año. Casi 9 y sigue llevando adelante estas banderas, cosa que es por demás rescatable. Vamos con Evo, dale. Y lo vamos analizando parte por parte. Muchas gracias. Hermano presidente de la Asamblea de las Naciones Unidas, hermanas y hermanos presentes, oyentes del mundo. La Madre Tierra agonizan azotadas por la crisis ambiental, energética, climática, financiera y alimentaria, generada por un capitalismo inhumano y depredador, que convierte la vida humana y la Madre Tierra en mercancías. Hoy tenemos una gran oportunidad histórica para construir un nuevo mundo. Diferente, debemos hacerlo sin retraso. La Agenda Post-2015 debe expresar ese mandato que la Madre Tierra y la humanidad nos exigen. Saludamos la propuesta del Grupo del Tratado Abierto de las Naciones Unidas sobre los objetivos del desarrollo sostenible, que incorpora la propuesta de Bolivia y de los pueblos del mundo sobre el respeto por la Madre Tierra y la armonía con la naturaleza. No se trata de un simple enunciado político, es un compromiso compartido con todo el mundo para cambiar nuestras visiones de desarrollo con una visión más integral y holística. Proponemos al mundo el vivir bien, en armonía con la Madre Tierra y la construcción de una cultura de la vida, de la complementariedad, de la solidaridad y la paz. Se ha perdido el respeto por la Madre Tierra. Hoy se la comercializa y manipula con graves peligros para la vida. Ahora, como en ningún otro tiempo,
la premisa que el hombre se cree el amo y dueño de la naturaleza es más cierta que nunca. El hombre, alentado por el capitalismo, ha convertido todo en un mercado, incluyendo la manipulación genética y la destrucción del ser humano. La vida humana y natural y su felicidad deben constituir la razón de ser de cualquier visión, enfoque o herramienta de desarrollo. Ninguna visión de desarrollo tiene sentido si no respeta ni fortaleza de la vida. El crecimiento económico por sí solo no genera la realización de los derechos sociales y el vivir bien. El horizonte de igualdad requiere distribución de riqueza, empoderamiento económico y político de los pobres, los excluidos, los actores marginales. Requiere fortalecimiento comunitario y construcción de sociedades solidarias y no de sociedades excluyentes basadas en la acumulación de riqueza y gobernadas por el lucro, la codicia y la avaricia del mercado. Conjuntamente con el G77 más China, debo manifestar la fundamental importancia de recuperar la soberanía de nuestros países y los pueblos sobre nuestros recursos naturales. Solamente a través de la recuperación del control de los recursos naturales se podrá obtener mayores beneficios para nuestros pueblos, en particular para eliminar la pobreza, para invertir en la diversificación económica, la industrialización y los programas sociales. Cada país tiene el derecho de decidir sus prioridades y estrategias de desarrollo, pero es importante que estos fortalezcan las funciones ambientales y los ecosistemas de la madre tierra en el marco de la complementariedad y el apoyo mutuo entre los sistemas productivos, las comunidades y la naturaleza. Es vital lograr un equilibrio entre el derecho de la madre tierra, el derecho al desarrollo, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos sociales, derechos colectivos, económicos y culturales, así como los derechos de los pobres a salir de la pobreza. La complementariedad y el apoyo mutuo son instrumentos para conservar nuestra madre tierra, no los incentivos mercantiles. En esto diferimos con los seguidores de la llamada economía verde. Un tema importante a ser promovido en el marco de la Agenda Post-2015 es el derecho humano al agua, así como el derecho de la madre tierra a gozar del agua para generar y reproducir la vida. 3 billones de personas viven hoy en día en áreas o regiones donde la demanda del agua excede a la oferta, y esta realidad se agrava con el transcurso de los años. Hacia el año 2030, la demanda de agua se habrá incrementado en 30%, y el año 2050, 4 billones de personas padecerán críticamente de escasez de agua en un contexto de cambio climático. Hermanas y hermanos, en Bolivia, consecuente con el desarrollo humano al agua y con nuestra Constitución, gracias al programa nacional denominado Mi Agua, ya se ha alcanzado las metas del milenio, incluso 3 años antes de lo previsto. Declarar el derecho humano al agua quiere decir prohibir su privatización. El agua es vida y no puede ser objeto de lucro ni mercantilismo. De igual manera, para resolver las graves inequidades sociales, es necesario que los servicios básicos como el agua, la electricidad, la telecomunicación, el saneamiento básico, además de la educación y la salud, sean un derecho humano fundamental. Tenemos aún una agenda pendiente para erradicar la pobreza y el hambre, pero para ello debemos
igualmente combatir las fuerzas despiadadas e inhumanas del capital y del mercado, el poder omnipresente de los bancos y usureros que lucran con el consumismo y el hambre. Los llamados fondos buitres son una expresión de ello, agentes de rapiña financiera que viven de la especulación, robando impunemente a los países en desarrollo, quitando el pan a los pobres, extorsionando y estafando con la ayuda de los sistemas judiciales del capitalismo. Ellos ocasionaron la crisis financiera y lucraron con ella. Debemos transformar profundamente las estructuras excluyentes de las instituciones financieras como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Esta medida debe ser parte de la transformación de la arquitectura financiera mundial. Estos organismos no pueden estar gobernados solo por los países desarrollados, que a través de hábiles estrategias financieras chantajean y oprimen a los países en desarrollo y en particular a los más pobres. A eso nosotros llamamos erradicar el colonialismo financiero. En el mundo todavía sigue existiendo una realidad insultante y abusiva, que es la de 1.300 millones de pobres. Más de 800 millones de personas padecen desnutrición crónica, y también la de las brechas que existen entre los ricos y los pobres. Esto se debe a una desigual distribución de los ingresos, pero también a un acceso desigual y discriminador a la riqueza, y a los medios y factores para vivir bien, y a los servicios básicos. El incremento de personas con hambre en el mundo se debe sin duda a esta crisis. Si la crisis financiera no hubiera ocurrido, hoy habría 413 millones de hambrientos menos en el mundo. Por ello, es impensable la erradicación del hambre y la pobreza sin cambiar la arquitectura financiera internacional. La violencia de la guerra alimenta los más oscuros intereses, como el control geopolítico de las grandes potencias y corporaciones que promueven conflictos para asegurar sus intereses imperiales o neocoloniales. Son los intereses económicos del capital que promueven hoy guerras neocoloniales. Con el costo que demandan las campañas de guerra, la humanidad podría superar muchos de sus problemas que enfrenta, como el ébola, la tuberculosis, el SIDA o el dengue. Hemos sido testigos una vez más de la crueldad y la barbarie de las acciones genocidas del gobierno de Israel en contra de la población civil palestina. Por ello, hemos denunciado a Israel por violar el derecho internacional humanitario y los derechos humanos universales. Exigimos una investigación de los crímenes cometidos por Israel en la Franja de Gaza. El Estado Plurinacional de Bolivia, al igual que otros países latinoamericanos, comparte la profunda necesidad de que es necesario reiterar la vigencia de las resoluciones de las Naciones Unidas que exigen el fin de la ocupación de los territorios palestinos y la construcción de un Estado independiente dentro de las fronteras prevalecientes al 4 de junio de 1967, y por ello reiteramos una vez más la necesidad de reconocer a Palestina como miembro de pleno derecho en las Naciones Unidas. Como presidente del G77 de China, no puedo dejar de mencionar la importante conmemoración de los 50 años de la creación del Grupo del 77, que se celebró los días 14 y 15 de junio del presente en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. La cumbre de jefes y jefas de Estado y de gobiernos del Grupo del 77 más China adoptó una declaración titulada
por un nuevo orden mundial para vivir bien, que ratifica los principios de unidad, de complementariedad, de solidaridad y la construcción de un nuevo orden mundial que establezca un sistema más justo y democrático en beneficio de nuestros pueblos. Saludamos la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, de nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, por cumplir 10 años de incansable labor en pos de la integración de los pueblos, que va más allá de los beneficios comerciales y que concentra sus esfuerzos en promover los valores de la cooperación, solidaridad, complementariedad. El ALBA-TCP se ha consolidado. Ahí está parte de la declaración del presidente Evo Morales. Vamos a hacer un corte y al regreso seguimos compartiendo este importante discurso en el marco de Naciones Unidas. Palestina, Fondo Monetario Internacional. Estructura financiera internacional, fondos buitre también. Estas calificó como carroñeros que empobrecen a los países. También una clara advertencia sobre la guerra, sobre las guerras geopolíticas que generan las potencias occidentales y la necesidad de que se cumplan las resoluciones de Naciones Unidas en el conflicto entre palestinos e israelíes, en las cuales reclamó claramente la vigencia urgente de un Estado palestino, y en ese marco recordemos que hubo una reunión bilateral con... El lunes fue, ¿no? Con el lunes. El lunes. En la que se estableció que la Autoridad Nacional Palestina abrirá una sede diplomática aquí en la ciudad de La Paz. Lo dijo el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Dice Evo que el nuevo presidente de Bolivia o presidenta tiene que salir de Generación Evo. Yo me iba a postular, pero me dijeron, me quedé poco pasadito. Ya está. Sí, lo hizo hoy en Café CNN, dio una entrevista en la mañana con Carlos Montero, esa señal, y cuando le preguntaron sobre el sucesor, lo que dijo es que le entusiasmaba este espacio Generación Evo, así que le mandamos un gran abrazo a las muchachas y muchachos de ese espacio. Pero antes de seguir, entonces, vamos a ver eso. ¿Quiere ver eso? Sí, dale, ¿qué es la 10? Es la nota número 10. Evo, dale. Sí, que Evo elogia a los muchachos de Generación Evo. ¡Aguante Generación Evo! ¡Somos los mejores amigos de la Generación Evo! No sé si es preparar, pero últimamente para estas elecciones, por ejemplo, aparecieron Generación Evo. Me ha sorprendido. Jovenzuelas, jovenzuelos, profesionales, no profesionales, del campo como también de la ciudad, va creciendo con excelente discurso. No serán muy conocidos, tal vez no son muy, todavía no son de gestión, tal vez todavía no había confianza, pero tenemos tantos líderes para prestar ese servicio, un servicio al pueblo boliviano. Pero ahí no dice que va a ser el presidente. No, pero le da, cuando le preguntan de la sucesión, él dice, a mí me ha sorprendido Generación Evo, es un guiño. Es un guiño porque pensemos que en la entrevista que dio en el diario El Deber la semana pasada, el viernes... se publicó el viernes. Se publicó el viernes, exactamente. Él dijo que no veía aún un sucesor claro para el año 2020, que sería cuando, si el presidente, como se estima por las encuestas y por muchos datos que da esta campaña electoral, es reelegido, él dijo no ver un sucesor. Entonces esto es como un empuje para que una generación más abajo, una generación nueva, tome las riendas del proceso de cambio. Nosotros dijimos, o al menos yo, no sé qué hará usted, doctor, que nos iríamos a trabajar a Cochabamba junto al restaurante en el que va a laborar el presidente Evo Morales. No veo un sucesor tampoco para Ojo con los Medios. Pero lo veo usted viejo ya, sí, decrépito, en 5 años, va a estar, chau, no veo algo ahí. hay que hacer. Ah, bueno, si usted se va, yo quiero una muchacha de Generación Evo acá, sentada. Una muchacha. Porque yo de La Paz no me voy, yo ya soy chucuta. Muy bien, muy bien, muy bien. No me van a sacar de los domingos ir a ver a mi querido Strongest,
de caminar por mi barrio. Muy bien, me parece bien. Entonces se queda el doctor. Usted le gusta, tiene como un espíritu cochala dentro suyo. Cochabamba me sienta bien, le voy a ser sincero. Un saludo a la yacta, a todos quienes nos están sintonizando. Hasta tiene bicicleta en la yacta usted. No devele mis intimidades. Estoy haciendo ejercicio, estoy a punto de transformarme en el nuevo Schwarzenegger de Sudamérica. Vamos con Evo de nuevo a Nueva York. Adelante, Naciones Unidas. Y el mundo. Desde marzo del año 2011, 150.000 personas han muerto en Siria y 3 millones de personas huyeron como refugiados a países vecinos. Bolivia comparte el criterio de que el futuro y el destino de Siria deben ser determinados por el propio pueblo sirio en el pleno ejercicio de su democracia, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. Bolivia condena y rechaza la injerencia de los Estados Unidos de América en Irak, que ha provocado la actual crisis en este país. La guerra desatada en 2003 contra Irak desestabilizó a toda la región. Se dijo que Irak poseía grandes cantidades de armas de destrucción masiva y esa argucia resultó siendo una de las mayores mentiras de la historia del imperialismo. En base a esta mentira se ha destruido la convivencia pacífica entre grupos sociales, étnicos y religiosos. Esta situación ha ocasionado que un grupo terrorista denominado el Estado Islámico ha puesto a Irak en una nueva situación de guerra que amenaza a toda la región. Bolivia rechaza la violencia extrema con que este grupo terrorista viene actuando contra la sociedad civil y afirma con plena convicción que nada justifica la violencia fratricida. La invasión a Irak, sumado a otros hechos históricos, nos ha dejado la lección que donde interviene Estados Unidos de América deja destrucción, odio, miseria y muerte, pero también deja riqueza en manos de los que lucran con las guerras, las transnacionales y la industria armamentista y las del petróleo. Debemos erradicar con la cultura de la paz los fanatismos extremistas, pero también el guerrerismo imperial que promueve Estados Unidos, que ante la guerra amenaza con más guerra. La Organización de Naciones Unidas ha sido creada para construir y promover la paz y no para justificar las invasiones y las guerras. Guerra contra guerra no es igual a paz. Esa es una fórmula perversa, es la fórmula de la muerte y la confrontación sin fin. Debemos resolver las causas estructurales de la guerra, la marginalidad, la pobreza, la ausencia de oportunidades, la exclusión cultural, política y social, la discriminación, la desigualdad, la usurpación y el despojo territorial, el capitalismo despiadado y la dictadura de los intereses de las transnacionales. Todos los años escuchamos aquí del señor Obama su discurso de guerra, de soberbia y amenaza a los pueblos del mundo. Ese también es un discurso de fanatismo extremista. El bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba es la principal herramienta de la política de los Estados Unidos en su afán de destruir la revolución y restaurar su hegemonía sobre el territorio cubano. El bloqueo contra Cuba es el sistema de sanciones unilaterales más injusto, severo y prolongado que se ha aplicado contra el país alguno. El bloqueo califica como un acto de genocidio. Se debe poner de inmediato el fin a este bloqueo colonial. Queremos expresar en esta asamblea el derecho histórico del pueblo boliviano sobre su acceso al mar, derecho pisoteado por una brutal invasión promovida por intereses empresariales coloniales.
la imposición colonial, la ausencia de democracia genuinamente participativa y los intereses de compañías foráneas se interpusieron entre los pueblos bolivianos y chilenos. Pueblos hermanos fueron conducidos a una guerra para favorecer a transnacionales. Por ello, hermanas y hermanos, con la convicción de país que cree y promueve la paz y convencido en la armonía de nuestras relaciones con todos nuestros vecinos, es que acudimos ante la Corte Internacional de Justicia en busca de diálogo para resolver pacíficamente y de buena fe una prolongada disputa sobre nuestros accesos soberanos al Océano Pacífico. Nuestra demanda no busca alterar el orden internacional de los límites y fronteras, como tampoco amenazar los tratados internacionales, tal cual pretenda hacer creer el gobierno de Chile. Al contrario, Bolivia invoca el derecho internacional y sus principios para resolver de manera concertada y de buena fe su acceso soberano al Océano Pacífico. Haremos bien a nuestros pueblos, a nuestras nuevas generaciones, a la región y al mundo, concertando una solución efectiva y en paz por el acceso soberano de Bolivia al mar. Por ello pido a todos los países del sistema de las Naciones Unidas, en esta 69 Asamblea, que nos acompañen no solo a Bolivia, también a nuestro vecino Chile, en este desafío por la paz, la justicia y el derecho. Hermanas y hermanos, debemos erradicar la violencia y la guerra, denunciar el guerrerismo imperialista de las potencias mundiales que creen arrogadamente encarar los ideales de libertad. Esas potencias imperiales que usando sus medios de comunicación manipulan las voluntades y las emociones de los pueblos, mienten y engañan impunemente, dividen y enfrentan naciones y comunidades para promover guerras, para controlar los recursos estratégicos y ponerlos al servicio de sus capitales extranjeros. Este es el siglo de la paz, pero la paz con soberanía, con libertad de los pueblos y no con el libre mercado. Este es el siglo de los acuerdos de libertad para la vida y la paz, y no de los acuerdos de libertad de comercio de la vida. No habrá armonía si la arrogancia de los imperios y su colonialismo renovado acosan, apresan y asesinan a los seres humanos, a las culturas y a los pueblos del mundo. Hermanas y hermanos, el imperio de las finanzas, el imperio de los mercados, el imperio de la industria armamentista deben sucumbir para dar paso a la sabiduría de la vida y la vida en armonía y a la paz. En resumen, quiero decirles con mucho respeto y admiración a todos ustedes, si queremos acabar con la pobreza, si queremos defender la vida, la madre tierra, no tenemos otro camino que acabar con el sistema capitalista y el pensamiento imperialista para el bien de la humanidad. Muchas gracias. Creo que Evo basó, debe decir, con toda humildad, Evo basó su discurso de hoy en Naciones Unidas en nuestros últimos 30 programas. Y bueno, estamos en la línea, doctor, línea. hablando fuera de broma. No, estamos en la línea y es clara la línea del primer mandatario, de Evo Morales. Sí, aparte digamos, dando con mucha claridad las razones por las cuales las potencias occidentales imperiales dividen países, dividen etnias, provocan y fabrican guerras para hacerse de recursos estratégicos, seguir dominando el planeta y generar constantemente estas guerras para dividir y dominar al mundo, contrario a lo que dijo hoy el presidente
Barack Obama en su discurso de que Estados Unidos promueve la paz y la estabilidad. Por favor. ¿No? De que lamentablemente Irak está sumergida en un abismo producto sabemos de la qué pasó en violencia Irak. terrorista. No sabemos qué pasó en Irak, no tenemos nada que ver. Que las naciones grandes no deben intimidar a las naciones pequeñas, dijo. Que Rusia es el segundo peor peligro después de ISIS en el mundo. Sí, lo cual el canciller Sergei Lavrov, el canciller ruso, le dijo, bueno, estamos orgullosos si Estados Unidos piensa que somos el segundo peligro para la humanidad, digamos, como se lo tomó con mucha ironía. Sí, no, bueno, no quiero comentar más al respecto. Pero estamos en la línea, le quiero decir, y en esa línea están el material documental que les comentábamos al inicio y que presentaremos el próximo lunes. Así que me siento a gusto y conforme porque no es para nada intrascendente, no es para nada menor que uno pueda identificarse desde su trabajo con una línea que critica estas políticas injerencistas a nivel global y que podamos estar en la misma sintonía nada más y nada menos que con el jefe del Estado, que con el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. No es un dato para nada menor. No, es importante porque marca una política de Estado en relación a los vínculos con un país que, como lo muestra este documental, ejerció injerencias directas, arteras y muy traumáticas para la historia de Bolivia, y eso me parece que y por eso está la expulsión de Goldberg en 2008, la expulsión de la DEA, luego la expulsión de la USAID, y como lo repite siempre el presidente, estamos mucho mejor desde que estas conspiraciones, hemos logrado limitar a estas conspiraciones, y es así, Bolivia está mucho mejor, y como repite siempre el presidente, en Estados Unidos no hay injerencia, no hay golpe de Estado, porque no hay embajada de los Estados Unidos en territorio norteamericano. Por eso cuando se vaya Evo yo me voy con él al restaurante. No vamos a trabajar con Gringolandis ni nada que se le parezca. Tal vez si viene otro en la línea, nos quedamos acá. Si seguimos con Ojo con los Medios en esta mesa dándole duro a nuestros amigos Gringolandis, que se dejen de molestar. Chau. Hasta la próxima, chau, chau.